Hoy con el compañero Ariel Duarte, abogado, integrante de El Repliegue. Bienvenido, Ariel, a UTEDIC en directo. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido, buenas Muchas tardes. gracias por la invitación. Por favor, a vos por hacerte un tiempito y pasar. ¿Cómo estás con esto del streaming? ¿Vas a programas? ¿Te invitan? La realidad, que de hecho fue lo que conversamos cuando empezamos a hablar sobre la participación nuestra hoy. Sí. La idea, me acuerdo que había sido para otra semana. Ajá. y esa semana era complicado por un evento que hacíamos por una olla patria. Ajá. Entonces mi planteo era por Meet o por teléfono, mejor no. Yo prefiero juntarme y conversar, y un poco igual es la filosofía nuestra. Okay. Bien, Somos un poco más del encuentro. Y cortar un poco con la virtualidad que viene de la pandemia, que un poquito nos frenó eso de compartir cosas. Sí, no, y además la conversación es distinta, creo yo. Que si no vemos la cara, no vemos los ojos. Sí, claramente Sí, hay es más. otra dinámica. Obviamente, Sí. sí. Ayuda mucho la videollamada, porque antes me acuerdo que era sola llamadas y era un complejo también, una llamada telefónica. Sí, Queda ahí como no sabes que estás si estás haciendo un chiste, si no, viste, no te mirás a los ojos. Claro. sí. Pero bueno, Ariel, gracias por venir un poco. Contanos qué es el Repliegue. ¿Interesa el Repliegue? Que entiendo que es una asociación que trabaja en comunicación, en difusión, y cómo surge el Repliegue, cómo nace y cuál es el objetivo. Bueno, Repliegue es una organización. Nosotros trabajamos sobre lo que es la soberanía nacional y los derechos sociales. Esos son nuestros principales objetivos. Nosotros buscamos, por un lado, generar concientización en torno a esos temas, y por otro lado, transformar la realidad en la que estamos. Nosotros, además de lo que es la editorial y el medio de comunicación, en el cual generamos materiales de gráficos hasta también digitales, hacemos una olla popular todos los viernes en Plaza Congreso. A eso de las 3 ya nos estamos juntando a cocinar. Hoy, de hecho, bueno, nos hemos juntado a cocinar. Se hace la olla, que es un guiso muy rico, una merienda. Después hacemos un ropero comunitario y lo que es trámites sociales. A las 7 vamos para la plaza con todo, y bueno, y ahí tenemos todo el circo. Nosotros lo que tratamos de promover es la cultura del encuentro, ¿no? Más que el hecho en sí de repartir un plato de comida. Bien. Porque en definitiva nosotros también buscamos cenar, desde ya que a partir de la devaluación del año pasado se vio claramente, o sea, el dato que es evidente es: nosotros antes comíamos también en la olla, y hoy la fila no llega. Sería una picardía decir que esto es a partir de Milei. La realidad es que fue a partir de la devaluación del año pasado. Todo se profundizó. De hecho, un poco lo que pasó en este último tiempo es que fueron por la clase media, ¿no? De ahí la popularidad que tuvo esa marcha federal. Claro. Ahora los sectores populares vienen siendo castigados hace mucho tiempo, y la verdad que la devaluación es muy evidente, como eso termina siendo una mano que se mete en el bolsillo de lo que cobramos a fin de mes y nos saca una parte. Tal cual. ¿En qué año surge Repliegue? ¿Quiénes la integran? ¿Y si es solamente Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Repliegue surge en el año 2019. Ahí empezamos con la parte de lo que es la editorial y el medio de comunicación, y ya en el 2020, fue sobre fines del 19, y ya en el 2020 empezamos con la olla popular en el medio de la pandemia. La integramos hombres y mujeres del suelo argentino. Por ahora estamos en Capital Federal llevando adelante lo que es la olla popular y la acción territorial concreta. Ahora apareció un grupo de compañeros y compañeras en General Roca que empezaron a hacer también una movida ahí en el distrito. Y bueno, quienes lo componen, no solamente gente de Capital, sino también del Gran Buenos Aires. Que en definitiva, bueno, es una sola cosa, el Gran Buenos Aires. Ya terminaremos en algún momento con este artificio de la ciudad autónoma. Tal cual. El sueño de la oligarquía porteña. Tal cual. Hay una conexión entre el encuentro y las crisis, ¿no? Potencian el argentino cuando está en crisis se encuentra, ¿no? Pareciera que busca también, como contrapelo de lo que estábamos hablando hoy sobre esta visión capitalista, y que el mercado regula todo, ¿no? Y que la gente, bueno, alguien va a ver cómo soluciona, como lo decía el presidente en un clip que pasamos al principio.
hay también toda una cultura del encuentro que viene de las raíces del pueblo también de juntarse. eh, y ustedes que notan en particular con este contexto de época, ¿no? A diferencia de quizás el 2019 cuando surge el repliegue, y me imagino que tendrás memoria también, o es no es muy lejano lo que lo que pasó en 2001 también, ¿no? En donde ahí surgen también en los barrios mismos esta concentración de los vecinos, estas ollas populares en las esquinas, ¿no? Estamos como reviviendo un poco estas crisis epocales que tiene la Argentina de la mano de la derecha generalmente, con los 90 del menemismo, con el 2001, pero ahora tiene condimentos especiales y que claramente nada, es otra época, ¿no? Sí, y ha impregnado mucho esta, esta frase que se hace carne en cada barrio, en cada sindicato, en cada lugar de estudio, el nadie se salva solo. Y estas situaciones de crisis lo que termina aflorando es lo que precisamente estas doctrinas liberales quieren venir a destruir, que es la solidaridad de nuestro pueblo. A veces se habla de la batalla cultural. Bueno, es lógico que los liberales quieran dar una batalla cultural, porque de nuestra parte no tiene que haber ninguna batalla cultural, todo lo contrario. Nosotros tenemos que revalorizar nuestra cultura, nuestras tradiciones, y volver a eso y montarnos sobre eso para construir la Argentina grande que queremos. Precisamente necesitan dar una batalla cultural porque la justicia social y la ayuda social está impregnada en nuestras raíces. Exacto. Todos tenemos en la familia alguna experiencia, alguna tía, alguna abuela que en cuanto a alguno de los chicos de la familia o de vecinos quedaba desamparado, lo criaba en la casa como uno más. Y eso está en todo el pueblo argentino. El pueblo argentino es maravilloso, es extraordinario. Sí. De hecho hay que cuidarse mucho a la hora de hacer valorizaciones sobre el voto popular, porque hay que hacer más la autocrítica de en qué fuimos fallando en nuestro día, en nuestra cotidianidad, para que se apueste por algo distinto que se disfrazaba de cambio. Es lógico que la gente quiera un cambio frente a la situación social que se vive hace décadas. Ahora, eso no implica que las personas se volvieron gorilas o se volvieron individualistas o algo por el estilo. Desde ya que en los últimos 10 años se ha sembrado muchísimo individualismo y cosecharás lo que siembras. Y se ha sembrado individualismo por izquierda, por derecha, desde todos lados se ha sembrado individualismo. Y eso fue generando un caldo de cultivo en el cual obviamente, esto es como la parábola de buen sembrador, ¿no? La semilla hecha raíz en la tierra fértil. Y una tierra fértil de un individualismo que se ha promovido en los últimos 10 años, exacerbado, echó raíz la semilla de un tipo que venía a decir que la justicia social era injusta. Sí. Bien. Antes que nos lleve puesto un poco la realidad nacional, queríamos que nos cuentes del repliegue, cuáles son los trabajos que hacen. Entiendo también que tienen mucho de trabajo editorial, ¿no? Vamos a mostrar, este es un cómic, ¿no? Sí. Este es un cómic, está buenísimo, mirá, en colores, está perfecto, ¿eh? Tiene mucho de collage, mucho de fotografías y un gran guión. Así que contanos un poquito los trabajos editoriales que hacen con el repliegue. Bueno, acá con la historieta, nosotros llamamos las historietas nacionales. La primera que salió es sobre la deuda externa. Hace un recorrido desde 1824, con el primer empréstito Baring, con la banca Baring, hasta la actualidad. Tiene que ver con la deuda. Exactamente, ¿no? Es sobre la deuda externa. Acá hay otro que se llama deudas pendientes. La idea es mostrar cómo claramente hubieron dos líneas que ordenaron nuestra existencia, y eso lo vamos a ir viendo a medida que salgan las próximas. La próxima va a ser sobre el ferrocarril. Pero siempre hubieron dos líneas que ordenaron la existencia, por lo menos de nuestro país. Podemos después debatirlo en otros, que probablemente también. Una, la de los que defendieron los intereses nacionales y los intereses de los argentinos y argentinas. Y otra línea, la de los que se entregaron por unas monedas o para salvarse ellos mismos, o estar dictando clases en alguna universidad de España.
Entonces, esas dos grandes líneas que ordenaron a la historia argentina, vemos que eso transpira en todos los temas que podemos agarrar. Y bueno, uno era el de la deuda externa, quizá esto del condicionante de la deuda externa, que además para nosotros tiene toda una simbología, todo un simbolismo, el FMI, etcétera. Entonces nos interesó poder volcar eso a una historieta. Igual acá se condensan dos objetivos que nosotros teníamos. Por un lado, el de, bueno, cómo podemos poner en debate todos los temas nacionales, pero no desde un costado erudito o para agraciar al que quiere juntar información, sino hablar al corazón, que es concientizar en definitiva. ¿Cómo le podemos hablar de estos temas a cualquier persona, más allá de la formación, pero que le llegue al corazón? Quizás le podemos llegar con un texto largo a un académico, pero no le llegamos al corazón. Entonces lo que nos interesa es hablar al corazón. De ahí apareció una compañera, Macarena Bermúdez, que trajo esta idea de, bueno, podemos hacer una historieta. Y empezamos a probar y bueno, la primera que surgió, un trabajo colectivo muy interesante, fue con el tema de la deuda externa. Y después el otro objetivo era, bueno, si nosotros llevamos adelante unas acciones concretas en nuestro territorio, en el lugar donde estamos, para transformar la realidad, bueno, hay un costado que siempre tenemos que discutir, que es cómo lo financiamos. Y podemos hacer la vaquita todos los meses. De hecho, la hacemos, porque en definitiva somos una asociación civil y bueno, que pagamos nuestra cuota, algunos donarán un poco más, otros menos, no importa. Ahora, un tema importante, estamos en un programa sindical. Sí. Lo único que crea riqueza en este mundo es el trabajo. De hecho, cuando fue el paro, nos mostraba La Nación, precisamente, toda la plata que generamos los trabajadores por día. Entonces, como la única riqueza que se puede generar es a partir del trabajo, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para, a partir de nuestro trabajo, poder financiar la actividad que hacemos? Y de ahí salió esta propuesta. Nosotros, esto se puede conseguir por nuestras redes sociales, Repliegue OC, también en Mercado Libre. Qué bárbaro cómo ya le haces el spot a los tipos. Claro, sí. Deberíamos cobrar esta parte. Pero te viene como un combo, que viene la historieta, con un cuadernillo, que también tiene una serie de ilustraciones, muy lindo. En este cuadernillo hay dos artículos más en profundidad sobre el tema de la deuda externa. Uno más a título de informe de estado de situación y de recorrido histórico, y el otro, lo que hacemos es, nosotros tenemos una sección en nuestro medio de comunicación que se llama Amigo y Amiga de los Pueblos. Entonces lo que hacemos en uno de los artículos del cuadernillo es destacar la figura de un argentino o una argentina que entregó su vida por esta causa. Y bueno, en este caso fue Alejandro Olmos padre, que fue el que inició los juicios de la deuda externa en plena dictadura. La historia de cómo se inició el juicio, ¿la puedo contar? Sí. Es muy interesante. Sí. Él, tipo lector de diarios, como la vieja época, tipo leía los diarios, y en un momento sale en una revista, no me acuerdo de la revista, no sé, la revista de Clarín me parece, una entrevista que le hacen a Arturo Frondizi, que en ese momento estaba vivo, año 81-82, y en esa entrevista Arturo Frondizi le preguntan qué opinaba de lo que fue el golpe de Estado, el plan de Martínez de Oz. Ya la dictadura había entrado en su etapa final. Y Frondizi cuenta, dice, sí, a mí me vinieron a ver para digamos, proponerme, sumarme al esquema, dice, y fueron muy claros. Me vinieron a ver un grupo de coroneles y el ministro, por Martínez de Oz, y me dijeron que la dictadura tenía algunos objetivos muy claros, dice, pero que el principal objetivo que tenían era destruir el aparato industrial porque era la base de fuerza del movimiento obrero argentino. ¿Qué hizo Alejandro Olmos? Tipo brillante, que además hizo el periódico de la resistencia peronista, Palabra Argentina, el más importante, que casualmente, estoy tirando mucho paréntesis, pero casualmente la única colección completa de ese periódico está en una universidad de Londres. Los ingleses son muy inteligentes. Y
¿Qué hizo Alejandro Olmos? Agarró, recortó eso, agarró su máquina de escribir, hizo un escrito, denuncio. Claro, Claro. estaba contando Tiene un prueba. expresidente con la talla que Es tiene un un testimonio expresidente, importantísimo. diciendo que Martínez de Oz, la propuesta que tenía, o sea, el plan económico que tenía era destruir el aparato productivo argentino. Impresionante. Este tipo atentó contra la patria. Ujú. Y de ahí se inicia la causa Olmos, donde él empieza a aportar prueba sobre prueba, sobre todo con todo lo que fue el mecanismo de la deuda externa, donde él lo que mostraba es cómo a través de la deuda externa se empezó a desfinanciar al Estado, se empezaron a endeudar todas las empresas públicas, se empezaron a endeudar a los privados, y cómo eso sirvió como un vehículo no solamente para la fuga Ujú. de guita, sino también para la destrucción de la industria argentina. Sí, traspolando un poco a lo que es el gobierno actual, uno está en la duda de, che, son improvisados, no saben lo que hacen o esto está todo armado. Y claramente hay un objetivo detrás siempre, ¿no? Y esto que vos mencionás, claramente había un objetivo, ¿no? En este sentido, de atacar la industria nacional, de financiar al Estado, que es lo que estamos viendo hoy también, ¿no? Me parece que está bueno como la dinámica de llevarlo, de presentarlo. ¿Y ustedes qué encontraron? Porque hicieron la historicidad de la deuda, entiendo. ¿Qué encontraron de hilo conductor en toda la historia de la deuda argentina? Bueno, el hilo conductor de la deuda externa es un mecanismo por el cual se garantiza que un sector social minúsculo, oligárquico, de este país capture la renta que se genera, la dolarice y la fuga al exterior. ¿Qué hace la deuda externa? Y bueno, le hace la contrapartida de ingresos Claro, de dólares. claro. Entonces, mientras ingresan los dólares por un lado de deuda externa, que lo va a tener que pagar las próximas generaciones, los tipos acaparan, capturan la renta agraria, bueno, ya a esta altura Ujú. minera, Sí. petrolera, etcétera, Ujú. y en vez de invertirla para el desarrollo nacional, se termina yendo como fuga. Sí. O se queda y después hace una ley de blanqueo y bueno. Claro, sí, también esa es la otra posibilidad. Sí. Ariel, bueno, un poco vos mencionabas al principio la importancia del encuentro, ¿no? Y hoy vemos, y bueno, mencionaste también lo de la batalla cultural que hoy está en boga, y hay como una construcción virtual de lo que es el gobierno que pareciera como indestructible y que gana, aún perdiendo, aún fallando, pareciera que las redes sociales dominan la discusión, la agenda hoy por hoy, y venden como un gobierno que le pega a todas, ¿no? Que está haciendo todo bien. Y después ves en las calles que no hay manifestaciones, no encontrás un libertario, más allá que en un Luna Park, pero no encontrás como manifestaciones y que claramente la manifestación que hay es la gente en contra de este sistema. ¿Qué tanto hay de fuerza de un medio de comunicación, de una red social contra la realidad, digamos, como contra la calle, digamos? ¿Cuándo empieza como a entrar, a no estar sincronizado eso, a entrar en tensión? ¿Lo notás? ¿Lo ves? Por supuesto, el problema es que la desincronización de la dirigencia política respecto de lo que pasa en la realidad es algo que tiene mucha data. Ujú. O sea, ahora estamos viendo la cúspide del delirio en el que entramos ya hace mucho tiempo. En determinado momento había una época en la cual los sectores sindicales tenían un protagonismo Ujú. en la política pública por una sencilla razón, que es que son los que saben cómo suceden las cosas en cada sector. Es algo lógico. Si yo ahora, bueno, en mi casa yo hago alguno que otro arreglo, Ujú. y cuando te toca colgar algo, arreglar algo y tenés que poner un clavo, bueno, sí, pones el clavo. Ahora le doy como 7, 8 veces. Mm. Pero viene un carpintero y lo fija con uno, con el otro lo hunde y con el tercero lo acomoda. Mm. Y eso sucede porque el tipo todos los días, durante horas y horas y horas, le da el martillo. Mm. Y ese saber popular que tienen los trabajadores, las empresas, en algún momento se empezó a creer que había un sector político, quizás más ligado a lo académico, que podía definir, que podía decidir.
cuando en realidad digamos, el académico es un auxiliar técnico que te va a ayudar. Ahora, el sentido de la política pública la tiene que marcar las personas que saben lo que se necesita, que sienten el dolor, el sufrimiento y las necesidades concretas. Y me parece que hay que volver hacia eso. Por suerte, digo, estamos en una etapa donde hoy el movimiento obrero empezó a ser protagonista en la reconstrucción nacional. Veremos qué pasa, cuál va a ser el desenlace, porque los sectores de la dirigencia política siempre nos quieren a los sindicatos juntando a la gente y tocando los bombos. Y en definitiva creo que ahí va a estar la gran discusión. Bueno, hay que plantear un programa, hay que poder discutir hacia dónde se quiere ir y tener una propuesta concreta, porque si no nos van a volver a llevar puestos. Sí. Vos mencionabas quizás que el foco se está en el voto popular, ¿no? En el echarle la culpa a la gente que votó mal, ¿no? Pero no se pone el foco también en la crisis dirigencial que hay, ¿no? Y que hubo claramente en el gobierno de Alberto Fernández, hubo un desmanejo o un no ejercicio del poder, inclusive, ¿no? ¿Notás eso también, que hay una falta de autocrítico o quizás una crisis en la representación peronista tal vez del movimiento obrero, del movimiento popular? Podemos ir a un ejemplo concreto. Había un denominador común entre todas las propuestas electorales, más allá de la de Unión por la Patria. Todos, sin excepción, bueno, y obviamente los trotskistas, que los trotskistas últimamente ya no dicen cuál es la sociedad que quieren. Directamente critican lo que hay, pero no nos cuentan cuál es la sociedad que quieren, que quizás si empezaran a contar no serían tan simpáticos. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es las propuestas alternativas que hubieron en Unión por la Patria, había un denominador común. Todos querían hacer una reforma laboral. Bueno, se arman las listas y los contaba con los dedos de la mano los representantes legislativos que iba a tener el movimiento obrero. Entonces, si se sabía hacia dónde iba la cosa, porque precisamente la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de obras sociales, son las pocas columnas que quedan de la Argentina industrial. Sí. Y si tienen algún problema, no es por lo que dice algún artículo. La gente no invierte en función de las leyes, invierte en función de los negocios. Y si este país tuvo un proceso de crecimiento y creación de 4 millones de puestos de trabajo en el sector privado formal desde el 2002 hasta el 2012, o del 2003 hasta el 2013, la década que se quiera definir, fue con las leyes laborales. Fue con las mismas leyes laborales. Entonces, no es necesario esto de estar reformando las leyes, porque si no los empresarios... Parece más como un juego de bonistas, de que me modifican tal cosa y me van a subir los bonos. Como las buenas noticias que amigables con el mercado. Ahora, de nuestra parte, nosotros teníamos que preparar las filas de nuestros comandos para defender los pilares que quedaban de la Argentina industrial. Y bueno, hicimos un casting de rubio de ojos celestes y de disidencias, ¿viste? Cuando hay muchísima tradición para aportar por parte del movimiento obrero, mujeres y hombres formadísimos. Entonces creo que a nosotros no tenemos que dar, no sé, a ver, puede ser la palabra autocrítica, pero creo que es más bien hay que enderezarnos, ¿viste? Hay que encarar para adelante. Ya lo que se hizo hasta ahora ya está. No pasa nada. Ahora hay que volver a la máxima que dejó Perón en el año 74, no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Y tener muy en cuenta que esto que vos decías antes de parecería ser que estos tipos son improvisados, pero que responden a... Pero en definitiva uno después dice, pero esto es un plan. Bueno, yo creo que si hay un plan para identificar en toda esta dinámica, y tomo dos frases. Una, la del presidente cuando dijo, a mí me sacan muerto de la Casa Rosada, diciendo que se maten en la calle
con la policía, con Sí. quien sea, pero a mí me sacan muerto. Y después la otra del expresidente Mauricio, diciendo, por empezar, esto de convocar a la pelea contra los orcos, y por otro lado, esta noción de acá hay que dinamitar todo, o casi todo. Hay una realidad que nuestro movimiento nacional, digamos, nosotros como Repliegue, siempre eso es algo en que insistimos, ¿no? Que somos una organización popular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos en la realidad concreta en la que estamos, y con las personas que se quieran sumar para construir y para hacer un país mejor. Punto. Acá no hay que ser ni erudito, ni capo, ni nada por el estilo. ¿A qué viene esto? A que nosotros somos un eslabón más de una larga cadena de tradición nacional y popular, que hasta podemos decir que viene desde las invasiones inglesas, cuando nuestro virrey Liniers organizó las milicias populares, siguiendo la idea del apotegma cristiano de los últimos serán los primeros. Sí. Y las milicias populares se armaron con los últimos. De la misma manera que después lo hizo el general San Martín cuando armó el Ejército de Independencia. Desde esa lógica, nosotros seguimos una tradición, somos un eslabón más de una cadena. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque en ese origen, precisamente, ahí aparecía nuestro primer gran enemigo, que fueron los ingleses, que hoy por hoy los tenemos ocupando una parte importante de nuestro territorio continental, pero una buena parte de nuestro territorio marítimo, pues ellos ejercen la soberanía, sí. Reparten permisos de exploración de pesca, sí. Petróleo, como si fueran dueños de su casa. Y ellos aprendieron algo en el 1806-1807, que después esa doctrina la fueron aplicando a lo largo de la historia. Ellos lo que aprendieron es que a Argentina pueden invadir, pueden llegar, pero no se pueden quedar, porque el pueblo argentino los repele. Entonces, ellos elaboraron esto está entre la diplomacia inglesa, se puede después ir a consultar, pero la doctrina que ellos tienen es el divide y reinarás. Solo a través de una gran guerra civil, Argentina es un país pasible de poder penetrarlo, claro, y fragmentarlo. Entonces, cuando uno escucha todos estos discursos de fragmentación, y de odio entre hermanos, de pelea entre hermanos, uno ahí tiene que levantar las antenas. Y estas cosas no solamente vienen por el lado de los liberales, más al estilo Milei, también viene por el lado de la izquierda. Sí. O sea, cuando uno tiene que tener mucho cuidado con los que pretenden dividir a los argentinos, claro, en colores, claro, que no son los azules y blancos. Porque nuestra patria es azul y blanco, hay un solo pueblo y listo. Cuando empiezan con las confrontaciones de dividir a la gente en colores, claro, de que estos son los buenos y estos son los malos, todo eso tiene olor inglés. Sí. Que puede ser que, o sea, en algunos casos probablemente reportarán a las embajadas. Y en otros casos, ¿quién no fue un idiota útil a veces en la vida? A todos nos tocó en algún momento ser idiota útil de alguien. No nos podemos privar de ese derecho tampoco. Entonces creo que por ahí está buscarle la explicación a todo esto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la consigna del año pasado, que no puede ser una consigna de campaña, la de la unidad nacional, digo yo. La unidad nacional no puede ser una cosa para las elecciones, unidad nacional, azul y blanco, y termina las elecciones y me cago a trompada con mi tío que vota a Milei. O sea, ahora lo que nosotros tenemos que llevar adelante es esa unidad nacional, abrazar a los que piensan distinto, entender de que son hermanos, compatriotas como nosotros, y que son parte y son víctimas de la misma situación social que todos atravesamos. Tal cual. Y que solo juntos vamos a poder salir adelante. Clarísimo, Ariel. Bueno, entonces vamos a estar visitándolos en sus actividades también, actividades concretas de base que están haciendo como Repliegue, y visitando también sus redes. Si lo podemos repetir, ¿el Repliegue qué es? Repliegue OK. Y bueno, repliegue.com.ar. Ahora está por salir una nota muy interesante sobre la potencia que hemos
podido construir como argentinos en materia de defensa. Los acorazados, una tradición industrial de defensa muy buena que tenemos en Argentina y a nivel continental. Y tengo que pasar un chivo, Sí, Claro, por favor. sí, sí, obligado. No es un saludo para mi tía Blanca, pero igual se lo Podría mando. ser. Podría ser. No, bueno, nosotros arrancamos una campaña ahora Ajá. por el invierno Ujú. con los compañeros de la Juventud Sindical Peronista, Ujú. con los compañeros de la Juventud Universitaria Peronista y con una unidad básica ahí en el barrio que hacen diferentes actividades sociales, Sol de Mayo. La propuesta inicial fue, bueno, acá en el barrio, en la Comuna 1, se estiman entre 1.500 y 3.000 personas en situación de calle. Sí. Un promedio de 2.000. Dijimos, bueno, juntemos 2.000 frazadas. Bien. Sumemos fuerza y tratemos de juntar esas 2.000 frazadas. Y ahora el 21 de junio es el día donde vamos a entregar esas frazadas. Mirá. Todavía estamos en la etapa de la colecta. Ok. Bien. Vamos por el 35% del objetivo. Obviamente que ahora sobre fin de mes se Ujú. complicó más, pero apostamos ahora al comienzo de junio poder completar el objetivo. Bueno, ¿dónde hacen las colectas? ¿Dónde se puede acercar las frazadas para...? Bueno, en principio hay una serie de puntos de entrega desde las facultades que se contactan con las redes de la JUP, Ujú. es jup.cava. Si no, en los sindicatos se contactan con la Juventud Sindical CGT y lo acercan al sindicato. Y desde lo que es el barrio pueden pasar por Pichincha 674 los viernes, que es cuando hacemos la olla popular, y recibimos. Bien. Sino también en la Unidad Básica de Sol de Mayo, que es Virrey Ceballos y San Juan. Agrego una cosa más. El día de la entrega de frazadas va a ser el 21 de junio. Ahí a lo que apostamos es también a que se sumen todas las personas que puedan colaborar en algo, Ujú. porque vamos a hacer una aposta sanitaria, Ujú. con la idea es que vengan odontólogos, oftalmólogos, gente para chequeo médico. La idea es que también haya una posta de barbería, peluquería, otra más cultural, vamos a pasar música, vamos a hacer la olla, merienda, pero bueno, cualquier persona que sienta que pueda aportar algo, de algún servicio, o tal vez una torta, lo que sea, vamos a estar el 21 de junio, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, Excelente. Bien, excelente. en Plaza Congreso. Buenísimo. Te agradecemos un montón por pasar y te invitamos para una próxima para hablar de tantas cosas que quedaron en el tintero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.